Estoy con Javier Ortega. Javier, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a usted por recibirme. Recién te has bajado del avión prácticamente. Bueno, Javier es abogado, doctor, decime si me equivoco. Es más o menos, es abogado, no doctor. También doctor. También, porque sí. Mi viejo era abogado, pero no doctor. ¿Magíster en economía? Sí. Magíster en economía, abogado y magíster en economía. ¿Has escrito un libro sobre deuda externa? Sobre deuda externa. Deuda externa. ¿Cómo se llamaba? Se llama Deuda externa y restauración del Estado de Derecho, justamente porque lo que queríamos explicitar en la cuestión de la deuda externa es que no era una cuestión únicamente económica, sino también eminentemente jurídica, solo que, como vos decías en tu editorial, ese tipo de cuestiones incómodas se silencian muchas veces. Porque si nosotros investigamos la deuda externa desde un punto de vista legal, es ilegítimo. Y no porque lo diga yo, sino porque una sentencia... Alejandro Olmo y Ballestero, ¿no? Que lo dice, con firma de juez y sello, que es una ilegitimidad, lo explica muy bien cómo es. No fue nadie condenado porque estaba prescripto ya para cuando salió la sentencia, pero esa sentencia está silenciada y en las facultades de Derecho, salvo en la UNDAV, donde estoy enseñando, Universidad Nacional de Avellaneda, sí, una de esas universidades que pululan, donde no se pueden recibir los pobres. Salvo en algunas casas de estudios como esa, el tratamiento jurídico de la deuda es silenciado hoy en día. Ahora, es increíble porque el expediente Ballestero, Alejandro Olmo, está en el Congreso de la Nación. Sí. Nuestros diputados podrían haber... O no tenían facultades para poder revisarlo o ponerlo en vigencia nuevamente antes que tengamos que pagar con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. Lo que hizo Ballesteros es, una vez que termina la investigación y que en su sentencia explicita que la contracción de la deuda externa es una serie de ilegitimidades, manda todos los archivos y manda el expediente en todos los cuerpos, que era porque fue una investigación larguísima, al Congreso Nacional, sí, para que decida lo pertinente. Y ahí está. En algún sótano, en algún archivo, sin tener estado parlamentario. ¿Y vos qué pensás? Y hay una trama de intereses que no es nada oculto ni nada así que uno pueda ver, que sea secreto, una conspiración. Simplemente son intereses que son visibles, pero que no repercuten en los medios, que vos lo sabés mejor que yo. Cuando hablamos de medios no hablamos de un servicio público, que sí lo debería ser, sino de empresas privadas que se dedican al comercio de los datos y de la información, y en esa lógica tienen sus intereses. Tienen los mismos intereses que los acreedores. A quien yo voté para que llegue al Congreso de la Nación es un representante del pueblo que no tiene los intereses de esas corporaciones. Un muchacho acá que se candidateó, que yo lo voté para diputado, para senador, y tendría que defenderme, ¿no? Claro, pero suceden este tipo de cooptaciones, de que el político, una vez que llega, en determinados casos, es cooptado por una serie de tramas de intereses que están invisibilizados y, bueno, termina siendo funcional a eso. Qué tema, ¿no? Ahora, nos han vuelto a endeudar, porque Kirchner tuvo una estrategia, diríamos, que fue la de decir, bueno, muchachos, les pago al Fondo Monetario, chau, no me hinchen más acá, manejamos las cosas nosotros los argentinos y nos sacamos la deuda de encima. No como a mí me hubiese gustado, pero fue una estrategia, fue una forma de sacarse el Fondo Monetario Internacional. Yo soy más Alejandro Olmista, diríamos, ¿no? En el tratamiento de la deuda. Pero ahora volvió Mauricio Macri y en 2 años nos endeudó a 100 años. Somos el país emergente del mundo que más se endeudó. El país emergente del mundo, o sea, que más se endeudó. Cuando digo emergente no estoy diciendo las potencias desarrolladas, de Europa, los emergentes. Unidos. De los emergentes, el que más se endeudó. Y más o menos la ratio de endeudamiento es de $4 que se prestaron en el mundo, uno fue para Argentina. Bien, ¿y cuánto deberíamos, tenés el cálculo de cuánto deberíamos cada uno de nosotros en estos momentos? El cálculo tengo de que por segundo la deuda se incrementa 1.203 dólares por segundo. O sea, puedo poner un relojito acá en mi programa para ir viendo. De hecho, por internet buscas, se puso un reloj contador de la deuda. Por cada segundo que pasa son 1.203 dólares más que se deben. Bien. Ajá, y eso habría que dividirlo 40 millones a ver cuánto nos toca cada uno. Y ahí te da la cuenta. Claro. Y de la deuda en pesos en LEVAC, es cada segundo se paga 5.000 pesos más de intereses de la deuda de LEVAC. Dios mío.
Dios Ese mío. son la aceleración, digamos, es el esquema usurario de extracción del excedente en el cual estamos viviendo económicamente en la actualidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es un negocio para unas minorías. Es un negocio para unas Pero minorías. nos pintan que era la necesidad de venir a pagar la fiesta, de que los pobres vayan a tantas universidades, ¿sí? Como a la universidad donde vos enseñás, o que se compren autos, que tengan el aire acondicionado en Formosa con 50 grados a 23. Siempre cuando con los alumnos discutimos estas Sí. cuestiones, lo que decimos es que las tácticas comunicacionales actuales son los sofistas de la antigua Grecia, porque para novedades siempre que eran los antiguos griegos. Ajá. Son los a ver. sofistas de la antigua Grecia, solo que amplificado con la tecnotrónica de los medios de comunicación, internet, Instagram, WhatsApp, Sí. etcétera. Pero plantean sofismas. O sea, ¿cómo sé si alguien está endeudado? ¿Cómo sé que una economía está quebrada? ¿Cómo haces vos para ver un negocio en qué condiciones está? Vas a ver el balance. Ves debe y haber. Claro. Debe y haber. Entonces Sí. ahí te das cuenta. Si el tipo está endeudado hasta la cabeza, entonces evidentemente sí, acá hay una pesada herencia, está quebrado, hay que ver. Por lo Pero tanto cuando no el- te dan crédito. Exactamente. Si yo me endeudo y voy a no sé, una casa de electrodoméstico endeudado, me dicen, no, señor, lo primero que hacen es ver, a ver cómo estoy con deuda, porque ahora está todo relacionado. Usted tiene una deuda que no puede comprarse este auto o lo que vaya a Exactamente, y nadie hacer. te presta un cospel. Pero acá sí prestaron, Y mucho. y mucho. ¿Y por qué? Porque si vos ibas en el 2015 a ver la ratio de deuda argentina, la deuda se mide normalmente los economistas para ver la capacidad de pago, lo miden contra PBI. PBI Sí. es lo que produce un país en un año en bienes y Ujú. servicios. Entonces la deuda argentina era 40% al 2015 en PBI. ¿Parece mucho? Veamos cómo era la de Italia. Italia era un 120%, país desarrollado. España, 100%. Inglaterra, 110%. Entonces, la ratio de deuda, y esto una vez lo dijo la misma Hillary Clinton en una conferencia cuando estaba con Cristina, felicitó a Argentina, por eso, escúcheme, ustedes los números los tienen hasta más ordenados que nosotros, Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ese problema porque el que imprime los dólares son ellos, entonces tienen capacidad de pago según le funciona la máquina de impresión. Claro. Pero el tema es que la ratio de deuda argentina era muy buena y en los brochures, como dicen actualmente este gobierno de desíos, que se repartían en las cumbres, justamente ponían en antecedente eso, préstenle a Argentina porque mire la ratio de deuda que tenemos ordenados los números. Y te digo un detalle más, de ese 40% de deuda, solo un 10% eran deuda en divisa, en deuda en dólar, que es el problema que estamos teniendo. Ujú. Porque el problema argentino no es fiscal, es una mentira que repite. El problema es ausencia de dólares, el problema que arrastramos desde que el dólar es el dólar. Claro. Entonces, en ese sentido, ese es el problema que se quiere ocultar. Y la deuda era muy baja, ver un 10% del PBI en dólares era casi nada. Entonces, eso se utilizó como base para reiniciar el tercer ciclo de endeudamiento, como dice Basualdo, Berbisky y otros especialistas. El primero fue durante la dictadura militar. Sí. El segundo ciclo de endeudamiento fue durante los años 90. Y el tercero, lo advertían, fue cuando empezaron las conversaciones, que no fueron conversaciones, sino una sumisión directa con los fondos buitres para pagar lo que ellos reclamaban, que no era deuda en absoluto, sino era una estafa procesal, lo llamaríamos en derecho, lo que hicieron con el juez Griesa. Y bueno, en esa dirección se advertía, ojo que esto empieza el tercer ciclo de deuda. Claro. Tuvieron los votos que tuvieron Sí, sí. en el Congreso, se les Sí, aprobó sí. todo y bueno, estamos en este momento cabalgando en el tercer ciclo de deuda con cosas estrafalarias y estrambóticas, como por ejemplo un bono a 100 años. ¿Y se puede salir de esto ahora? O sea, yo decía, estamos entrampados, porque estamos en una trampa porque a su vez es un gobierno democrático. Ganaron, se los votó. No, estamos viendo que al compás del endeudamiento tenemos endeudamiento que con garantía de territorio, ¿no? Porque hay territorio. Y yo la semana que viene saco un informe donde muestro cómo se va a entregar los esteros de Liberá, por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia de la entrega de los recursos de agua, de litio, la Antártida, instalación de bases disfrazadas de ayuda humanitaria? Salió en Clarín, en Vaca Muerta, ayuda humanitaria. Qué casualidad, ¿no? Ahora, ¿usted sospecha que esto es parte de todo un plan de entrega nacional?
Sí, pero dentro de una lógica. ¿Cuál sería? Porque uno dice un plan de entrega, entonces, uy, este tipo que le gusta la teoría completa. No, es una lógica ambiental. Es un plan de entrega del patrimonio nacional dentro de la misma lógica que en su momento en Grecia, Sí. que hace un rato la citamos a la Grecia clásica, ahora Sí, citamos a la Grecia sí, moderna. que entregó las islas como parte de pago, ¿no? Exactamente, es la misma cuestión de acá el FMI, y entramos un poco el tema que vos me habías dicho hace Sí, un rato fuera de Fondo cámara, que quería Monetario. tratar del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario vela por un interés corporativo, que es el interés corporativo de los acreedores de la banca usuraria internacional. Entonces, cuando interviene el FMI es para que se cobren estos tipos, no es para el viejo ideal keynesiano que decía que el FMI tenía que servir para ayudar a los problemas que tienen cuando un país anda mal en la balanza de pago. No, eso pasó, quedó atrás y ahora actualmente el FMI está cooptado por la banca internacional que le preste un país con el fin de que le pague esa banca Ahí todo el viene. tiempo que pueda y después se van. Ujú. ¿Cómo pasó esto? Yo estoy ficcionando. No, esto fue exactamente, ¿te acordás del blindaje del 2001? Sí, sí. Fue eso, yo te meto Sí. unos recursos, pagale a estos tipos para que terminen de salir y después, bueno, que arda Troya, total, no me importa porque ya salieron mis amigos. salieron. Esa es la lógica del FMI. No es una cosa conspirativa, complicada, sino algo que incluso está a la vista. Está a la práctica vista. y lo podemos ver en los diarios. Hoy con las nuevas tecnologías ponemos Grecia, lo que le ha pasado a Grecia y podemos trasladarlo aquí, ¿no es cierto? Vos fijate que cuando salió la mal llamada reforma previsional, que en realidad fue una suerte de saqueo Sí. que tuvo las cajas previsionales con respecto a los jubilados, el contenido de esa norma que fue votada y que le valió un cacerolazo al gobierno, eso vos entrabas en la web del FMI Sí. y estaba. Y estaba. Aconsejamos a Argentina que tiene que hacer A, B y C, y después la ley a los meses fue A, B y B y C. C. Entonces no era nada conspirativo. Entrar a la Es web lo eso, podés ver. Es eso. Es un poco más o menos cuando discutíamos en las elecciones. Sí. Sí, que a mí me parece que eso, antes que hacer cualquier cosa, no me creas a mí. Googlea, pone Google Busca. neoliberalismo. Ujú. Lee y después charlamos. Está. Vas a dar una charla en el Colorado mañana, creo que a las 20. A las 20. A las sí. 20 en el Partido Justicialista Me del lleva Colorado. el intendente Briñoles, dentro de invitado. lo que es un ciclo, no es Ujú. que vengo, sino vengo todos los años, 1 o 2 veces, Sí, sí. en un ciclo de capacitación donde a veces viene algún especialista, habla de medios, otro especialista habla de políticos, de sistemas electorales. A mí me toca hablar un poco del tramado empresarial argentino para que se entiendan estas cosas. Y bueno, con los sucesos públicos notorios y recientes, mi función va a ser tratar de tener una charla, no son clases, son Sí, 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 charlas charla que con tenemos la militancia, con la con la gente, gente. Ujú. de explicar dentro de todo el tramado estructural, empresarial, financiero que tenemos, por qué está pasando las cosas que están pasando actualmente. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? ¿2, 3, 5? 5, en 5 minutos. ¿Existe hoy en esta Argentina, después de 2 años de Macri, burguesía nacional? ¿Y en qué consiste? El problema es que está discutido si alguna vez existió Ajá. burguesía A ver, nacional. ¿qué pero sería burguesía nacional? Bueno, una burguesía nacional sería la clase capitalista que dentro de una economía lidera el proceso económico, pero en un contexto de liderazgo nacional. Defendiendo los intereses de ellos como clase, pero junto En a un los sistema que los intereses incluye. nacionales. Podemos discutir con la gente que es más o menos de izquierda, sí, pero estos tipos, lo que pasa Sí. que explotan. Puede ser que exploten, como explotaba, pongamos el ejemplo más emblemático, Ford. Sí. Ford, que hace los autos Ford, la cadena taylorista de Sí. producción de autos, el tipo decía, yo necesito que mi obrero gane lo suficiente para poderse comprar uno de los autos que yo fabrico. Claro. Con lo cual, yo lidero, yo soy el jefe, pero algo de mi progreso económico le cae en manos de mis trabajadores para que el proceso pueda retroalimentarse. Esa es la burguesía clásica de un país industrial o de un país desarrollado. Acá tenemos, no solo en la Argentina, las burguesías latinoamericanas. ¿Cómo las explico yo a las burguesías A latinoamericanas? ver. Supongamos la guerra civil de Estados Unidos, el norte Sí. industrial que triunfó sobre el Ujú. sur agropecuario. Bueno, Sí. por eso tenemos un Estados Unidos industrial, con los bemoles que tiene ahora porque hay bastantes cosas que están cambiando en el paradigma. Bueno, supongamos que en Estados Unidos la que ganaba la guerra civil era el sur algodonero. Estaría en este momento exportando algodón a las factorías de Inglaterra y no se hubiese industrializado, no existiría Ford, ni existiría Chrysler, ni Bill Gates, ni Apple, ni ninguna de esas Ujú. fábricas emblemáticas. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Latinoamérica. Los que ganaron
fueron los latifundistas, los productores agropecuarios, que no tienen interés en el mercado interno. Pero con el peronismo, el primer peronismo, hubo un proceso inverso de Claro, reindustrialización, de construcción de esa burguesía nacional. Y a nosotros nos enseñan esta cuestión de creación de sentido, de que hay que pensar de forma normal, que es una locura. Todo lo que sea libertario, independentista o autonomista o soberano es una locura. Lo normal... La regla es que nos pensemos dependientes e incapaces. Entonces, nosotros no podemos tener industria. Y hubo experiencia. Sí. El peronismo, Sí. el Paraguay mucho antes. Claro, Paraguay por eso fue destruido. Paraguay tenía educación pública, Paraguay tenía flota, Paraguay tenía astilleros. ¿Iba a construir ferrocarriles? Iba a construir ferrocarril, entonces, ¿cómo puede ser? Claro. Hagamos la triple alianza y pulvericemos ese proceso independentista Así y autónomo en Sudamérica. Es muy loco, yo suelo decir permanentemente en el programa que Argentina tiene dos destinos. De aquí hacia adelante. O somos servidumbre del imperio, somos lo que somos ahora, una colonia profundizándose el colonialismo, o somos una potencia mundial, porque tenemos todo lo que el mundo va a necesitar de ahora en más en los próximos años. Agua, alimento para 500 millones de habitantes, el litio, la Antártida, un territorio enorme con 40 millones de habitantes nada más, que es nada para semejante territorio. Es una locura decir que nosotros podríamos ser una potencia mundial y nosotros poner las condiciones al mundo. Hay un viejo adagio que dice, existen en el mundo 4 tipos de países. Los países desarrollados, los países que no están desarrollados, Japón, que con los recursos naturales que tiene nadie se explica cómo puede ser desarrollado, y con una bomba. Y Argentina, que con los recursos naturales que tiene nadie se explica cómo puede ser subdesarrollado. Claro. Acá lo que nos falló, un poco redondeando porque veo que te están corriendo de Sí. todos lados con el tiempo, es una cuestión de la clase dirigente, la clase que condujo, que nunca tuvo vocación nacional. Y vuelvo a esta pregunta que me hiciste de manera primigenia, ¿existe burguesía? Yo creo que la burguesía, en el sentido de una clase que lidera, ojo, desde el capitalismo, no estoy diciendo el marxismo, desde el mismo capitalismo, que lidere un proceso económico donde haya algún tipo de inclusión, de manera subordinada, pero inclusión al fin, del sector trabajador, nunca existió. La burguesía, o lo que puede llamarse burguesía, en Latinoamérica siempre vio hacia afuera, o sea, desean integrarse en el comercio mundial de manera subordinada, vendiendo commodity, vendiendo materia prima, lo industrial lo importan, y divorciándose totalmente de la suerte del mercado interno, que al fin y al cabo el potencial de consumir que tiene la población. Una burguesía local. cipayesca, ¿no? Una cosa así. Una cosa así, Una cosa podríamos así. titular. Muchas gracias, bienvenido a gracias a Formosa vos. y mucho éxito mañana en el Colorado.